Muy bien, y vamos a estudiar algo en la carta a los Hebreos. En un aniversario se hace siempre algo de historia, ¿no? Recién Osvaldo nos contaba, ¿no? De hace 20 años cuando empezó aquí. Y vamos a hacer un poco de historia también de cómo empezó la iglesia a la que se escribe esta carta. El tema, que también estuvo muy bien acompañado por los cantos, es, a ver si esto funciona. Bueno, ahí estamos, ahí sí. Superando el desánimo. Superando el desánimo. Ahora, les dije, a hacer un poco de historia. La iglesia había comenzado ahí en el libro de los Hechos. En los capítulos 2 al capítulo 8 vemos el comienzo de la iglesia. En el capítulo 8 viene una persecución y los creyentes son esparcidos. Pierden sus trabajos, sus casas. Tienen que dejar Jerusalén y son esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pasaron 30 años de ese momento. Un poco más de acá, estamos cumpliendo 20 años aquí, pero ahí pasaron 30 años. Ellos ya se habían establecido en nuevos lugares, ya tenían nuevas casas, estaban en un tiempo donde ya no había persecución. Pero ahora comenzaba una nueva amenaza. En el año 64, Nerón incendia Roma. Claro, Nerón quería construir una Roma lujosa y él desde su palacio veía, había 10 barrios alrededor y 7 de ellos eran muy pobres. Y él dijo, vamos a hacerle una limpieza, le prendo fuego a estos, pero claro, nadie tenía que enterarse que el emperador lo hizo, le echó la culpa a los cristianos. Entonces los cristianos comenzaron a ser perseguidos, pero mucho más violentamente que antes. Antes era una persecución por los judíos, que no podían matarlos, solamente era una persecución más bien económica, pero ahora era una persecución muy cruel, porque eran considerados terroristas, que habían incendiado esos barrios. Y cuando agarraban a uno y lo echaban al circo romano a ser comido por los leones, la gente festejaba, porque decía, ¡ay, tenés, me quemaste la casa!, ¿no? Ahora que te coman los leones. Y la gente festejaba cuando agarraban a un cristiano. ¿Ves? Era una persecución que se había extendido por todo el imperio. En esa persecución iba a ser aprendido en un momento Pablo y también Pedro, y ambos fueron muertos por causa de esto. Así que ante esta amenaza, los creyentes se desanimaron. Claro, ellos dijeron, ya está, ya superamos esa vieja persecución, otra vez problemas, otra vez hay una situación tan difícil. Y empezaron a pensar en soluciones alternativas. Fíjense, hay consecuencias, ¿no? Consecuencias de esta nueva amenaza. El desánimo, dice Hebreos 12:12, por lo cual levantá los brazos caídos y las rodillas paralizadas. Esta es una expresión que habla de desánimo, de cansancio, de un corredor que quiere abandonar la carrera, de alguien que dice ya no quiero seguir más, estoy cansado. Entonces, cuando hay desánimo, generalmente se toman decisiones erróneas. Y ellos comenzaron a buscar una solución humana a este problema. Comenzaron a buscar una solución. Comenzaron a pensar, bueno, si volvemos a Jerusalén, acuérdense, ellos hacía 30 años dejaron Jerusalén, ¿sí? Ellos pensaron, ¿qué tal si volvemos? ¿Qué tal si volvemos a Jerusalén, a nuestra vieja religión? Y entonces no nos van a perseguir ahí, porque no están persiguiendo a los judíos, están persiguiendo a los cristianos. Ahora, esto de volver atrás era un mal testimonio, ¿no? Vos imaginate, dejaste familia ahí en Jerusalén, porque le dijiste, encontramos al Mesías, una nueva vida, y ahora volvés después de 30 años, y ellos piensan, ¿y dónde está tu Dios ahora? Y esto de la vida cristiana no funcionó, fue un fracaso. Tuviste que volver a tu vieja vida, a tu vieja religión.
¿Ves? Volver atrás era borrar todo el testimonio que ellos habían dado ahí en Jerusalén. Así que ellos pensaron, vamos a volver y ahí vamos a estar seguros. Ellos querían retroceder. Este es un tema que en todo el libro de Hebreos vas a ver. Por eso se repite muchas veces la frase, nosotros no somos los que retroceden. ¿Ves? No nos volvemos atrás. Ahora, en el año 64, dije, comenzó la persecución. En el año 66 se escribió esta carta a los hebreos. Algunos igualmente volvieron a Jerusalén. ¿Ustedes piensan que ahí iban a estar seguros? ¿Sabés qué pasó 4 años después? En el año 70, Jerusalén fue destruido. Un general romano llamado Tito odiaba a los judíos. ¿Por qué? Porque una banda rebelde de judíos había atacado y matado a un destacamento romano. Y entonces el emperador Tito viene y destruye absolutamente todo Jerusalén. Y se cumple la profecía que Jesús había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y que iban a matar a todos ahí, aún hasta los niños en las calles. Ellos que pensaban que iban a estar seguros, ¿sabes? No hay seguridad fuera de la voluntad de Dios. Ellos debían confiar en Dios, confiar en que el lugar más seguro del mundo es estar en la voluntad de Dios. Yo me acuerdo en el 2001, ¿no? Cuando hubo la crisis en Argentina y muchos fueron a Estados Unidos y llegaron allá, y fue el año que derribaron las Torres Gemelas, ¿no? Y de pronto decían, salimos de un lado y nos metimos en otro. Es que no hay seguridad fuera de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Buscar soluciones humanas a veces es escapar del plan de Dios para tu vida. Ahora, el autor de Hebreos les va a escribir a estos creyentes y les va a hablar de este tema del desánimo y les va a dar soluciones para el tema del desánimo. En primer lugar, vamos a ver 3 causas del desánimo. En primer lugar, las expectativas. Las expectativas. Ellos creían que ahora que estaban en la vida cristiana, ya en un tiempo más pacífico, Dios les iba a bendecir, Dios iba a darles prosperidad. Muchos vienen a Cristo y creen que ya está, que ahora de pronto tienen que, su vida se va por arte de magia, todo va a ir bien. Tienen expectativas, pero la Biblia no promete eso. La Biblia dice que no habrá más llanto ni más dolor, pero ¿dónde? En el cielo. Algunos quieren que eso se cumpla acá, pero no. Pedro dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. En esta vida va a seguir habiendo problemas, pero ellos tenían expectativas. ¿Ves? En el capítulo 11, versículo 13, fíjense, dice ahí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos tenían una promesa. Dios había prometido darles un reino. Dios había prometido darle a Abraham una descendencia y hacer una gran ciudad, un reino. Pero ellos murieron y no recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos. La expresión habla, ¿te pasó alguna vez de haber corrido y el tren se va? O el colectivo donde van todos a un campamento se va, llegaste tarde y te saludan de ahí arriba del tren, ¿no? Chao, y vos, oh, te caen las lágrimas, ¿viste? Llegué tarde, se me fue el tren. Bueno, esta es la expresión, ¿no? Mirándolo de lejos y saludándolo, como diciendo, chao promesa, yo no lo voy a ver. En el versículo 39 y 40 explica y dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Pero por qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A ver, si Dios le daba el reino, ¿qué pasaba con nosotros? ¿Qué pasaba con la iglesia? No hubiera existido. Dice, Dios tenía un propósito mayor. Él venía para darnos la salvación. Los judíos decían, queremos que llegue el rey. No, un momento. Primero tiene que venir el sacerdote y tiene que morir por nosotros. ¿Ves? Dios proveyó algo mayor para nosotros. ¿Qué significa todo esto? Que a veces Dios tiene un propósito y entonces permite que pasen cosas en la vida para cumplir su propósito. Y uno dice, pero Dios no prometió. Mira, uno dice, Dios prometió que me va a sostener y que nunca me va a faltar la comida. Pero Pablo dice que él pasó hambre. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué falló Dios? No, a ver, fue algo temporal y momentáneo porque a veces en la cárcel pasó hambre. Fue el precio que él pagó por predicar el Evangelio. Hay una mujer llamada Johnny que quedó paralítica a los 17 años. Y ella es una mujer de Dios y escribió libros fantásticos. Y ella puso esta frase, Dios a veces permite lo que odia para conseguir lo que ama. Dios odiaba que maltraten a su hijo, le escupan, lo torturen, pero lo permitió para conseguir lo que ama, nuestra salvación. Y a veces permite que otro de sus hijos tengan que sufrir para conseguir lo que ama, la salvación de otros. Y Dios a veces permite cosas, pero era la manera. A ver, Dios tenía un plan, Dios quería que el Evangelio se extienda. La persecución fue parte del plan de Dios. Dios no la mandó, no, el diablo mandó, él quería exterminar a los creyentes. Pero Dios lo permite, porque en su plan soberano, él iba a utilizar eso como una oportunidad para que el Evangelio se extienda por todo el mundo. Dios permite lo que odia para conseguir lo que ama. Uno dice, pero si Dios me ama tanto, ¿por qué permite el sufrimiento en mi vida? Bueno, porque quizás Él está usando eso como una oportunidad para que el Evangelio llegue a otros. Pablo les escribe a los Gálatas y dice ahí en el capítulo 4, ustedes saben que por causa de mi enfermedad yo llegué a Galacia. Pablo no había en sus viajes misioneros, él no pensó en ir a Galacia. Si uno sigue el viaje misionero de Pablo, él va por el sur de Asia Menor y Galacia está en el norte. Pero él fue a Galacia por un problema de salud, dice, por causa de mi enfermedad. ¿Se acuerdan en Corinto que él dice, 3 veces he pedido que el Señor me quite el aguijón? ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Muchos creemos que el aguijón de Pablo era una enfermedad en la vista, una enfermedad muy dolorosa. Ahora, en Galacia estaban los mejores oftalmólogos y ahí producían un colirio para los ojos. Entonces, cuando Pablo estaba viajando por el sur, dice, vamos a hacer un desvío. Me voy a ir a Galacia para que me curen la vista. Y fue a Galacia. Y ahí, de paso, ya que estamos en Galacia, predicó el Evangelio y se formó la iglesia a los Gálatas. Y Pablo le escribe a los Gálatas y dice, ustedes saben que por mi enfermedad llegué acá. Y dice, y ustedes me recibieron como un ángel de Dios. Y el amor de ustedes era tanto que se hubieran sacado los ojos para dármelos. Ahí entendemos que ese era un problema de la vista de Pablo. Ahora yo te pregunto, ¿y qué pasa si Dios le hubiera respondido a Pablo cuando oraba? Y le hubiera quitado el aguijón y le hubiera sanado de la vista? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera ido a Galacia. Y la iglesia de los Gálatas nunca hubiera estado. ¿Te das cuenta? Dios permite lo que odia para conseguir lo que ama. Pero a veces tenemos expectativas. No, Dios sabe lo que hace. Dios es el soberano. A ver, ¿qué otra causa? El estancamiento. En el capítulo 5 dice, ustedes debieran ser ya maestros, pero todavía son como niños.
se habían estancado en su vida espiritual. Y cuando uno está estancado, se desanima, porque no hay crecimiento, porque no hay nuevos desafíos, porque hay aburrimiento, porque estoy estancado en un lugar. Y en tercer lugar, por el endurecimiento del corazón. En el capítulo 3 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y la palabra endurecer ahí en griego es la palabra esclerosis. ¿La escuchaste alguna vez? Hay muchas enfermedades que usamos con esa palabra esclerosis. A ver, díganme alguna. Esclerosis múltiple. ¿Qué otra? Arteriosclerosis, ¿no? ¿Ves? ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Esas enfermedades hablan de un endurecimiento, pero progresivo. No te acostás una noche y a la mañana amaneciste con arteriosclerosis. No, no es así. No amaneciste con esclerosis múltiple de un día para el otro. No, no es así. Es un proceso donde poco a poco se va endureciendo. Las arterias se endurecen por exceso de colesterol y esto es algo que se va acumulando con los años. Yo creo que espiritualmente es lo mismo, ¿ves? Uno se va endureciendo poco a poco y quizás ni se va dando cuenta. ¿Cómo te das cuenta cuando algo se está endureciendo? Porque pierde sensibilidad. Cuando alguien comienza a tocar la guitarra le duelen los dedos, ¿no es cierto? Después de un tiempo ya no duele más. ¿Por qué? Se endurecieron, se formó una callosidad. El endurecimiento produce pérdida de sensibilidad. Cuando a un creyente no le duele el pecado, es porque se está endureciendo en el corazón. Y cuando hay dolor, hay esperanza. ¿Te das cuenta? Pero esto causó desánimo. Pero a ver, vamos a ver 3 recursos para superar el desánimo. Vamos a enfocarnos en lo positivo. Vamos a ver cómo podemos superar el desánimo en nuestra vida. En primer lugar, el apóstol le va a dar un ancla. En segundo lugar, les va a dar un auxilio. Y en tercer lugar, les va a dar un aliento. Entonces, un ancla, un auxilio, un aliento para superar el desánimo. Vamos al ancla. En el capítulo 6 dice, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. Acá habla de 2 cosas. 2 cosas inmutables. Inmutables significa que no cambian. Las únicas 2 cosas que no cambian son la palabra de Dios y la persona de Dios. Y estas 2 cosas inmutables son la base de nuestra fe. A ver, ¿se acuerdan Hebreos 11:1? 2 cosas, la palabra y la persona de Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ves? Está basada en la palabra, la promesa de Dios, lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, la persona de Dios. Por eso nuestra fe es firme y es segura, porque está basada en cosas que no cambian. Uno puede tener fe en un partido político, pero los políticos cambian. Te prometen una cosa y al otro año cambian todo. Cambian el discurso, cambian. Uno tiene fe en cosas como, por ejemplo, un trabajo, el dinero en el banco, pero la verdad que todo cambia. Pero cuando pones tu fe en la palabra de Dios y en la persona de Dios, hay seguridad, porque no cambian. Por eso Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿ves? A la persona de Dios. Y dice que tenía puesta la mirada en el galardón, lo que Dios le había prometido. Él confiaba en la palabra y en la persona de Dios. Eso es fe. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra dentro del velo donde está Jesús. Esta figura del ancla es una figura hermosa, porque el ancla entra dentro del velo y ahí está Jesús, que es la roca. ¿Sabes cómo trabaja un ancla? Mira, una vez, el otro día me hablaron
de Max Lucado, ¿no? Hay algunas personas acá que les gusta, escribe cómo escribe Max Lucado. Él cuenta una historia que una vez con otros 3 amigos compraron un velero, bote, y lo tenían en Miami. Pero escucharon que venía un huracán, vieron que es una zona de huracanes. Y entonces ellos dijeron, vamos a asegurar nuestro barquito, que tanto trabajo nos costó comprarlo. Y entonces compraron cantidad de metros de sogas y empezaron a trabajar. Uno ató ahí el mástil principal al muelle y otro ató de la punta a un árbol grandote. Sogas para todos lados. Y mientras ellos estaban trabajando, miraban que había un viejito en la playa que los miraba y se sonreía. Hacía... Y no hay nada peor que alguien se esté riendo cuando estás trabajando porque vos decís, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Entonces cuando terminaron, fueron a preguntarle, le dijeron, discúlpenos, ¿nos puede decir por qué nos miraba y se reía? Porque ustedes no saben nada del mar. Bueno, estamos intentando, pero ¿por qué dice eso? Porque cuando venga el viento no va a quedar nada del barco. ¿Cómo? Si lo tenemos bien atado, ese viento no se lo va a llevar. No. Ustedes cometieron un grave error. ¿Por qué? Porque lo ataron a cosas en la tierra. Entonces cuando venga el viento va a ser presión y va a romper todas las tablas del barco. ¿Y qué tenemos que hacer? Tienen que cortar todas las sogas. El barco no puede estar atado a la tierra. Pero ¿y el viento? Tranquilo. Echen el ancla. Y el ancla va a buscar una roca en el fondo del mar. Y cuando agarre la roca ahí va a quedar firme el barco. El viento va a pasar y el barquito va a quedar ahí. Y saben, este hombre, Max Lucado, dice, ahí aprendí una lección. Porque nosotros cometemos el error de atarnos a cosas en el mundo. Y cuando vienen los vientos de tormenta, sentimos que se nos viene abajo la vida, que se nos rompe todo en pedazos. Porque alguien se ata a su cuenta en el banco y un día un corralito, o un día un robo, y otro se ata a sus seres queridos, pero un día un accidente y una muerte. Y otro se ata a su profesión, pero un día pasó algo y no podés ejercer más. Y te atás a cosas en la vida que cuando de pronto viene una tormenta, sentís que la vida se te derrumba. Y entonces Max decía, hay que cortar y echar el ancla, porque cuando estamos aferrados a Cristo, ahí hay seguridad. ¿Ves? Dice, hay tormentas en la vida, tenés que poner tu fe en Cristo, en la palabra de Dios y en la persona de Dios. Él no falla. Y cuando estás anclado en la roca, ahí hay seguridad. Pero después da otra figura, y otra figura que está relacionada también con este asunto del mar. Fíjense, el auxilio. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, estás ahí atravesando problemas, pues no te tardes. Entrá, dice, confiadamente. Esta es una palabra hermosa. No habla de confianza, esta es otra palabra. Confiadamente habla de, a ver, para explicártelo te lo tengo que decir con un ejemplo, porque si no, no hay una palabra que lo describa. Imagínate que querés ver a una persona muy importante, a un presidente, a un jefe de una empresa multinacional. Para poder verlo, tenés que pedir una entrevista con mucho tiempo, todo un protocolo, para poder ahí un día estar sentado frente a él. Y cuando por fin estás sentado frente a esa eminencia, de pronto ves que entra un nene corriendo. Y vos lo mirás y decís, este no sacó entrevista, no golpeó la puerta, se metió corriendo. ¿Por qué tiene esa confianza? Bueno, porque para él
no es ni el presidente ni el jefe de una empresa, para él es su papá. Y él tiene esa confianza de entrar porque sabe que el que lo va a recibir es el papá que lo ama. Y dice ahí, acerquémonos con ese tipo de confianza. A ver, no te acercás a Cristo como el jefe o el presidente, te acercás a Él, porque Él es aquel que nos ama. Literalmente acá dice el versículo anterior, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. La palabra griega ahí es que nos es simpático. Es simpático. Viste, yo tenía una directora en la secundaria que tenía una cara que vos te portabas bien solamente para no verla. Porque el peor castigo era andar a dirección. No, voy a tener que ver. Una cara tenía que te asustaba. Era antipática. Pero dice, tenemos un sacerdote que es simpático, que te va a recibir con ternura. Dice, entrá confiadamente, entrá corriendo como ese nene. Entrá corriendo, porque ahí, ¿qué vas a encontrar en ese trono? ¿Juicio? No. ¿Vas a encontrar qué? Gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y la palabra socorro acá es una palabra grandiosa. Aparece solo 2 veces en la Biblia. Acá y en Hechos capítulo 27, cuando Lucas describe el naufragio de Pablo. Fíjate cómo dice ahí. Hechos 27, 17. Dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Vamos a leerlo en otra versión que lo explica más. Dice así. Después los marineros ataron con cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. La maniobra que se llamaba Boecia, que es la palabra que se traduce socorro, era una maniobra por la cual, cuando hay una tormenta, en el dibujo hay un grave error. Si alguien sabe un poco de navegación, sabes que en el dibujo hay un grave error. Claro, cuando hay tormenta no podés ir con la vela, porque si no, chao barco. Lo primero que hacen es, bajan la vela. Y cuando bajan la vela, toman las cuerdas, las pasan por debajo del casco del barco y atan, porque en la sacudida del mar las tablas se pueden aflojar y el agua puede empezar a entrar y a hundir el barco. Entonces con cuerdas van pasándolo alrededor del casco del barco para sujetarlo, para que las tablas no se aflojen. Yo no sé vos, pero muchas veces en mi vida sentí que se me aflojaba todo y que el agua empezaba a entrar y sentía que la vida se hunde. Pero cuando entras al trono de la gracia, el Señor te rodea con sus brazos de gracia y de misericordia. Y te abraza para que tu vida no se rompa, para que puedas soportar las tormentas de la vida, para que puedas soportar huracanes, para que puedas soportar terremotos, para que el barco de tu vida se mantenga a flote. Por eso dice, no te desanimes, entrá al trono de la gracia. No te tardes en entrar. No esperes. Entrá porque ahí vas a encontrar gracia y misericordia. Y por último, un aliento. Un aliento. Y aparece en el capítulo 6, versículo 1, dice, vamos adelante. Vamos adelante. Esta palabra era una palabra que se usaba como un aliento. A ver, ¿vieron que hay expresiones que se usan como aliento? Muchos dicen esa expresión, sí, se puede, ¿viste? Le gritan, ¿no? El equipo. Cuando te cantan así, los jugadores saben ya que están perdidos, ¿no? Porque es un aliento, pero esta palabra, que en griego es ferometa, era una palabra que se usaba para alentar al corredor que por ahí había caído.
Un uso de esta palabra, ves ahí está, dice, dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante. Cuando se inauguraban los Juegos Olímpicos, un corredor tenía que correr con la antorcha. Era todo, en el Monte Olimpo ellos creían que vivían los dioses del Olimpo. El Monte Olimpo es muy alto. Dios nos dio la oportunidad de venir de ahí de Grecia. No pudimos subir porque estaba tapado de nieve. El corredor tenía que subir al monte y llegar ahí con la antorcha y prender la llama olímpica para que comiencen los Juegos. Ahora, el corredor no podía ser ayudado por nadie. El corredor tenía que purificarse todo un año porque iba a entrar a la presencia de los dioses. Ni siquiera el fuego era prendido por los hombres. Para prender el fuego tenían un sistema como si, no sé si alguna vez de chico jugaste con una lupa que la pones al sol para quemar una hormiga. Qué malo, ¿no? Bueno, ellos, así se encendía el fuego, decían que los dioses tenían que encender el fuego. Imagínate, ¿no? Y este corredor se había purificado y estaba ahí con la antorcha, iba subiendo, él tenía que llegar allá arriba y caía. La gente no podía tocarlo porque lo contaminaría y ya no podría entrar a la presencia de Dios. Y si no llegaba y no se empezaban los juegos, los dioses del Olimpo, que tenían su carácter, ¿no? Porque los dioses griegos eran rayados, ¿viste? Neptuno te iba a tirar con el tridente y Júpiter te tiraba rayos, ¿no? Entonces, para ellos, esos juegos no eran juegos, era la vida, tenemos que satisfacer a los dioses para que nos vaya bien. Entonces, ellos alentaban al corredor, se ponían ahí al costado de los caminos y le decían, vamos, vamos, vamos adelante. Le decían, Ferometa, Ferometa, tenés que llegar, vamos, vamos. Era un estímulo que venía del cielo para que el corredor se levante y siga corriendo. Cuando empezaron estos problemas de la persecución, algunos creyentes se desanimaron tanto que dice el capítulo 12, estaban, ¿se acuerdan?, con las rodillas paralizadas, los brazos caídos, no, estaban así como diciendo, ya está. Y el autor los va a alentar con esta palabra, vamos, vamos adelante, no podés volver atrás, no se puede retroceder, no se puede empezar de nuevo la vida cristiana, no se puede, hay que avanzar. Yo creo que a veces alguno se desanima porque cayó en un pecado. Dice ahí el versículo 4 que algunos recayeron. Y la palabra recayeron habla de te caíste para un lado, te levantaste y te caíste para el otro. Y se desanima porque dice, no, yo fracasé. ¿Sabés a qué apóstol veo desanimado? A Pedro. Porque Pedro le había dicho al Señor, mi vida pondré por ti. Ellos te van a negar, yo no. Y se acuerdan qué hizo después, ¿no? 3 veces lo negó. Entonces después Pedro ve al Señor resucitado y está feliz. ¿Se acuerdan? Con Juan corrieron y vieron al Señor. Sin embargo, después de haber visto al Señor resucitado y que el Señor se les había aparecido ya por lo menos 3 veces, ¿se acuerdan que dice Pedro en Juan 21? Me voy a pescar. Pedro, a pescar. Hace 3 años dejaste la pesca. Sí, me voy a pescar. ¿Por qué te vas a pescar, Pedro? Y porque yo estoy contento que el Señor resucitó, pero yo ya fracasé. Yo me caí una y otra y 3 veces. Y la tercera vez maldije para que me crean. Dije maldiciones. No, el Señor no me puede perdonar eso. Ya está. Estoy contento que resucitó, pero se tendrá que buscar otro apóstol, porque yo estaba desanimado. Y el Señor tiene que ir a buscarlo. Y yo creo que toda la pesca milagrosa, ¿se acuerdan cómo fue? Maravilloso capítulo, Juan 21. La pesca milagrosa otra vez, echá la red del otro lado y un déjà vu en Pedro, ¿no?
esto ya lo viví. Sí, el Señor te está volviendo a llamar. Y Juan le dice, es el Señor, ¿no te diste cuenta, salame? Y Pedro se tira al agua, ¿no? Y el Señor comienza un trabajo de restauración. Pedro, ¿me amás? Sí, Señor. Sí. ¿Y si me amás, qué hace pescando? Tendrías que estar pastoreando mis ovejas. Y el Señor le va a restaurar a Pedro, que estaba como desanimado. Porque yo no creo que Pedro abandonó porque había caído en otro pecado. No, simplemente él pensó que ya no era para él. Y el autor dice acá, vamos adelante, no podés retroceder, no te vayas a Jerusalén, no vuelvas a tu vieja vida, vamos adelante, hay que levantarse y seguir corriendo. En la vida cristiana siempre tenemos un llamado a avanzar, siempre tenemos un llamado a ir a conquistar más y más y más. Y yo creo que tenemos que tomar este aniversario como un desafío más. No a mirar los que somos, lo que hicimos, sino a mirar por adelante el desafío que Dios todavía pone. Dios dice, todavía tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todavía hay que alcanzar más. Hay que ganar más almas. Hay que llegar con el Evangelio más lejos. Todavía hay muchos que conquistar, muchos que ganar. Todavía hay muchos que están atrapados en el pecado, todavía hay muchos que han perdido la esperanza. Todavía hay muchos que no escucharon jamás el Evangelio. Y mientras el Señor retarda su venida, ustedes saben, ¿no? Es porque está esperando que alguno más proceda al arrepentimiento. Y el Señor dice, vamos adelante, vamos adelante. Yo no sé en qué etapa estás de tu vida, pero el desafío es para todos. Y el desafío es para la iglesia. Vamos adelante. ¿Vamos a orar? Señor, que tu palabra pueda ser de ánimo, de estímulo en esta noche a cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, tener un corazón sensible para que podamos escuchar esas palabras. Vamos adelante. Para que no nos conformemos con lo que hicimos. Para que no nos estanquemos. Sino para que busquemos crecer para tu gloria. Para alcanzar a muchos que todavía necesitan de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.